Un saludo cordial a cada uno de ustedes. Qué placer estar aquí transmitiendo palabra de vida. Sé que cada programa es de bendición por una sola razón. Estoy seguro, porque es palabra de Dios. La palabra de Dios tiene el poder de dar vida, de inspirar, de darnos oportunidades, privilegios, la gran bendición de poder conectarnos con la mente de Dios. En el Camino a Cristo, en la página 94, en esta versión dice así: nuestro Padre Celestial está esperando para derramar sobre nosotros la plenitud de sus bendiciones. Es privilegio de nosotros y nuestro beber abundantemente en la fuente del amor infinito. Cuán extraño es que oremos tan poco. Dios está pronto y dispuesto a oír la oración de sus hijos, y no obstante, hay de nuestra parte mucha vacilación para presentar nuestras necesidades delante de Dios. El pensamiento claramente nos dice que Dios desea derramar sus bendiciones. Está más que dispuesto en proveernos de su espíritu, de su bendición, de su voluntad. Pero el amor de Dios está esperando que nosotros pidamos, roguemos, busquemos, que expresemos ese deseo, que lo anhelamos. La pregunta que hace la inspiración es: ¿por qué somos remisos? ¿Por qué somos cortos en buscar estas bendiciones? Dios quiera que en esta ocasión podamos juntos pedirlas y recibirlas. Así que les invito a que nos arrodillemos y pidamos la bendición del cielo, que derrame lluvias de bendición. Oremos. Amantísimo Padre, muchísimas gracias por este momento, por el gran privilegio de poder arrodillarnos, tener el medio de la oración, primero para agradecerle su amor, la muerte y la intercesión de Cristo hoy en el lugar santísimo. Gracias por la oportunidad de poder arrodillarnos y confesar que somos pecadores, que hemos pecado. Necesitamos de su gracia, de su ayuda, la bendición de nuestro Dios, el Espíritu Santo. Queremos ser renovados, refrescados. Suplicamos, como dice la lectura, que derrame sobre nosotros bendiciones. Venimos y suplicamos que nos dé de esa fuente del amor infinito, del amor divino, del amor perdonador. Regale a cada creyente, a cada oyente, a cada uno de sus hijos esa bendición que necesita en este momento. En el nombre precioso, en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien. Hoy continuamos con la serie que hemos estado analizando por los meses ya pasados, las buenas nuevas del libro de Gálatas. Hemos estado analizando versículo por versículo y hoy nos toca estudiar Gálatas capítulo 3, versículo 11. Indiscutiblemente, sin duda alguna, hoy Dios tiene un mensaje para nosotros, para ti, para usted, querido hermano, querido joven, aquel que está hoy en nuestro programa. Estoy seguro de que Dios tiene bendiciones, lo acabamos de leer, pero tenemos que pedirlas, tenemos que creerlas. Y el libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 11, tiene un mensaje para nosotros.
Aquellos que tengan sus Biblias a mano, por favor, abramos el libro de Gálatas, Gálatas capítulo 3, versículo 11. Palabra de Dios dice así: mas cuanto por la ley ninguno se justifica ante Dios. ¡Qué claro mensaje! Nadie puede lograr ser justificado por medio de la ley, por medio de la obediencia, por medio de las obras. Es un hecho. Y la Biblia, especialmente el libro de Gálatas, lo repite una y otra vez. ¿Por qué? Porque lamentablemente muchos no entendemos todavía que aunque hagamos todo lo que hagamos en el contexto de obediencia, nada de eso nos justifica. Repito, Gálatas 3:11 dice: mas cuanto por la ley ninguno se justifica ante Dios. Una y otra vez el libro de Santiago nos ha demostrado, nos ha enseñado de que la ley es como un espejo. Cuando uno va ante el espejo te hace ver lo que eres, cómo estás y tal como te ves. Pero si tienes la cara sucia, el espejo no te puede bañar, el espejo no te puede limpiar, el espejo no te puede cambiar. La ley tiene un papel similar. Cuando venimos ante la ley, nos ayuda, sí, nos hace ver el pecado, la iniquidad, nuestros errores, nuestras faltas. Cierto. Por eso la ley, el espejo que es toda la palabra de Dios, no nos puede cambiar en el contexto de que no puede hacer la obra que solamente es en Cristo. Pero esa obra que solamente es en Cristo, esa obra que cree en lo que Él hizo en la cruz, lo que logró al resucitar, lo que logró al ser glorificado, al ir al cielo, lo que está logrando en el lugar santísimo, hoy día, ahora, en este momento, en este periodo profético del día de expiación. ¿Cómo se logra esa experiencia para que valga la pena su trabajo, su muerte, su sangre, su intercesión? Como dice Hebreos 8 y también en el capítulo 9 encontramos el trabajo y el ministerio de este gran sumo sacerdote, Jesucristo. ¿Cómo poder entender el papel de la obediencia y el papel de la justificación? ¿Qué papel viene primero? ¿Cuál es el punto más importante en términos de una cronología o un proceso sistemático para no errar? ¿Qué es primero? ¿Las obras o la fe? ¿La fe o las obras? ¿Dónde entra el esfuerzo humano? ¿En qué momento se combina con el divino? ¿En qué momento ocurre esa metamorfosis espiritual en el alma, en el corazón, en la mente, de que hemos logrado la justificación en Dios? Gálatas 3, versículo 11 dice así: mas por cuanto la ley ninguno se justifica ante Dios, queda manifiesto, queda establecido, dejamos a las claras, dice el apóstol Pablo, que el justo, otras versiones dice, el justificado por la fe vivirá. Sí, queridos hermanos, estoy leyendo Gálatas 3:11. De seguro que usted ha leído este versículo en el Antiguo Testamento y en algún otro libro del Nuevo. Pero le pregunto, ¿cuándo fue la última vez
o la primera vez que usted leyó que el justo es justificado y vivirá por la fe en el libro de Gálatas? Estoy seguro de que la gran mayoría no había leído esta gran promesa en Gálatas 3, versículo 11. Así que aquí tenemos el mensaje. Hay gente que está tratando de justificarse, de lograr la santificación, la justificación por medio de la ley, por medio de las obras, por medio de la obediencia. Y sin embargo, estoy seguro que se queda corto, se queda limitado, se queda vacío. Se da cuenta que intenta un día y cae el siguiente. Lo logra un mes y sin embargo vuelve muchas veces, y con todo respeto lo digo, como dice el libro de Proverbios, como el perro a su vómito. ¿Será que nosotros estamos en esa situación de ir y venir en el pecado, en el mal genio, en el carácter? Sí queremos cambiar, intentamos cambiar y sin embargo no tenemos paz emocional, paz física, paz mental, paz espiritual. ¿Dónde está el problema? ¿Dónde está el secreto de lograrlo y no lograrlo? A manera de reflexión, ¿estás en paz? ¿Tienes tranquilidad? ¿Puedes dormir bien en la noche? ¿Te hace bien la comida? ¿Estás feliz con la familia, en tu iglesia? ¿Te estás deleitando en las cosas de Dios? ¿O estás amargado, disgustado con la vida? Oh, llegó el sábado. Oh, tengo que leer la Biblia otra vez. Ay, tenemos que ir a la iglesia, tenemos que leer, tenemos que ir al culto. Otro estudio más. ¿Por qué? ¿Cuál es tu situación? ¿Cuál es tu condición? ¿Cuál es tu estado espiritual en este momento? Comentando sobre el versículo de Gálatas 3:11, el pastor Waggoner, uno de los mensajeros de 1888 del mensaje de la justificación por la fe, en el libro Las Buenas Nuevas del libro de Gálatas por el pastor Waggoner, nos dice así: cuando leemos la citada declaración, el justo vivirá por la fe, es necesario que tengamos una idea clara de lo que la palabra justo significa. Magnífico, decimos. Está bien, he entendido que no puedo vivir y ser justificado por las obras. No puedo ser consistente, sostenible en una vida espiritual por medio de las obras, la obediencia y la ley. O sea, leer la palabra sola sin entender el papel de la fe es lo mismo como el que es satánico, es lo mismo como el mundano, es lo mismo como el artista homosexual. Estamos de igual perdidos. Y te aseguro, le aseguro que Satanás nos quiere tener en esa condición. Él no quiere que gocemos del verdadero significado de ser justificados, de ser verdaderamente ante el cielo justos. Él no quiere eso. Pero dice el mensaje de 1888, dice: cuando leemos la citada declaración, el justo vivirá por la fe, es necesario que tengamos una idea clara de lo que la palabra justo significa. ¿Y qué significa? Respuesta: en otras versiones aparece el término justificados. Por ejemplo, Romanos 5:1 claramente dice: justificados pues por la fe en Jesucristo, tenemos que paz para con Dios. Romanos
5:1. Ser justos, dice el pastor Wagner, ser justos por la fe significa ser justificado por la fe. Primera de Juan 5:17 dice, toda mala acción es pecado. Y primera de Juan 3:4 dice, y pecado es la transgresión de la ley. Por lo tanto, todo lo inicuo, oigan bien esto, hermanos, o somos justificados o no lo somos, o estamos justificados o no lo somos, o somos justos o injustos, punto. No hay intermedio, no hay tal vez, no lo estoy intentando, casi lo alcanzo, o somos o no somos. La verdad nos debe importar poco qué piensa la gente de nosotros. La pregunta es, ¿qué piensa Dios de nosotros? Y la verdad es que nos debe importar poco qué pensamos nosotros de nosotros mismos. La pregunta es, y la pauta es, y la regla es, y la base es, y el principio es, y la ley es, ¿qué piensa Dios de nosotros? ¿Cómo nos ve Dios? ¿Eres justo? ¿O estás intentando ser justo? ¿Es usted justa? ¿O está intentando ser justa? El momento que uno entiende esto, el momento que uno entiende el significado de la justificación, el significado de ser justo o la justicia de Dios, el momento que uno entiende eso, en ese momento se vive y se libera uno de las cadenas satánicas de conceptos carnales como ser justificados, santificados bajo reglas, ordenanzas, leyes, y aún leer y aplicar palabra de la Biblia, pero sin fe, es igual que estar perdido como el que nunca ha aceptado a Cristo. Importante es entonces entender qué somos, cómo estamos, cuál es nuestro estatus presente, injustos o justos. Porque toda mala acción es pecado. 1 Juan 5:17. 1 Juan 3:4 dice el pastor Wagner, pecado es la transgresión de la ley. Todo lo inicuo y perverso, todo lo que no es justo. Así que todo lo inicuo y perverso no es justo. Es transgresión de la ley. Y por supuesto, todo lo recto y virtuoso, o sea, todo lo justo, es obediencia a la ley. En otras palabras, muchos, por la manera en que vivimos, por la manera en que vivimos el concepto de la justificación por la fe, unos ya hemos quebrantado la ley sin ni siquiera hacer una acción. Y otros, por la manera en que entendemos la justificación por la fe, por la manera en que entendemos en concepto lo que es ser justo, ya hemos automáticamente logrado la obediencia a la ley. Claro que hay frutos, pero todo empieza con un concepto, todo empieza la manera en que lo entendemos, todo tiene un principio espiritual y luego práctico. Pero el problema siempre ha sido la manera en que lo entendemos y luego, por supuesto, la manera en que lo aplicamos. Por eso dice el pastor Wagner, todo lo inicuo y perverso, todo lo que no es justo, es transgresión de la ley. Y por supuesto, todo lo recto y virtuoso, todo lo justo, es sinónimo de obediencia a la ley. Así vemos, dice el mensaje de 1888, así vemos que el hombre justo, o sea, recto, virtuoso,
es el que obedece la ley. Y ser justificado es ser hecho guardador de la ley. Voy a volverlo a leer. Estamos hablando que todo empieza con la manera en que lo entendemos, lo creemos, lo pensamos, el concepto, la idea que se tiene de ello. Quien tiene suciedad, perversidad e iniquidad está transgrediendo la ley sin siquiera en la práctica haberla quebrantado. Y aquel que en pensamiento, en la mente, en concepto, en idea, en creencia, es justo, recto, virtuoso, automáticamente ha logrado la obediencia de la ley. O sea que muchas veces la razón por qué nosotros vivimos en una vida de desobediencia, una vida de ignorancia o una vida de indiferencia a la palabra de Dios, la falta de la práctica verdadera, o a veces el subir y bajar en la vida espiritual sin mantener una vida espiritual sostenible en la verdadera fe, es por lo que creemos. O sea que si yo caigo en un pecado, para que yo caiga en el pecado, en la práctica, primero caí en el pecado en la mente, en la idea, en el pensamiento, en el concepto, en la manera de pensar mía. O sea que nadie puede lograr la bendición de la obediencia de la ley, la bendición de la obediencia a la palabra, la bendición de esos cambios, reavivamiento y reforma en la vida, a menos que primero lo logre en su mente, en su conciencia, en sus pensamientos, en sus ideas, en sus ideales, en sus conceptos. Querido hermano y hermana, ¿cuál es tu paradigma? ¿Cuál es tu concepto? ¿Qué es lo que tienes en mente? ¿Qué forma tu conciencia, tu subconsciente? ¿Es fe? ¿Es justicia? ¿Es justificación? De otra manera, ya sabrás por qué estás como estás, o ya sabremos por qué estamos como estamos. Así que el pastor Wagner es claro y enfático al decir: es necesario que tengamos una idea de lo que la palabra justo significa. Hemos encontrado en el libro de Gálatas, para algunos por primera vez y para otros, pues, lo que ya han leído, Gálatas 3:11. Mas cuanto por la ley ninguno se justifica ante Dios. Entonces, ¿cómo se justifica uno? Queda manifiesto, dejamos a las claras, dejamos establecido, dice Gálatas 3:11, que el justo por la fe vivirá. Es interesante que este pensamiento a mí me fascina, me encanta, hermanos, porque al final mis ideas, mis conceptos, mis pensamientos, por eso el libro de Isaías capítulo 55, 7, 6 y 7 dice: deje el hombre sus pensamientos. A menos que nosotros introduzcamos los pensamientos, los ideales, el concepto, la idea de Dios en nuestra mente, no podremos ser justificados. Y es tan simple como usted tener un portátil. Tiene memoria, le falló la memoria, no le gusta cómo está funcionando el portátil, el laptop, el ordenador. Pues bien, quítele la memoria y métale otra memoria. Ser justificados no empieza con la obediencia, por favor entendamos eso. No empieza con que usted sea más reverente, sea más obediente, practique esto y lo otro, sea un vegano estricto. No empieza con eso. Eso tiene su lugar. No empieza con eso. Empieza
con la manera de pensar, la manera en que digerimos el concepto de Dios, la idea de Dios, el pensamiento de Dios, que una vez usted y yo, una vez tú y yo activemos el principio, la ley de la fe, en ese momento que lo hagamos, por fe recibimos la justificación. La pregunta es si nosotros lo entendemos, si nosotros lo practicamos, si de verdad estamos entre aquellos que lo viven. Por eso dice Gálatas 3:11, la última parte, no dice el que está tratando, no dice el que más o menos ha logrado 7 mandamientos. Es que, hermano, la verdad, usted está tratando un imposible por usted mismo guardar los 10 mandamientos. Es un imposible. Pero no por la fe. O sea, cuando la fe se activa, es imposible no ser justificados y guardar la ley. Pero guardar la ley con nuestros esfuerzos, con nuestras ideas, con nuestros conceptos, estás tratando un imposible. Pero el justo, no el medio justo, no el que medio trata, el justo por la fe vivirá. Si Dios me lo dice, yo lo quiero creer. La pregunta es, ¿lo crees tú? ¿Lo cree usted, querido hermano? ¿Está usted consciente del tipo de vida que está viviendo? No limite su fe a las acciones, ni las acciones a su propia creencia. Asegúrese primero de que la fe del cielo, la fe de Cristo, la fe de Jesús, la fe de Dios es la que lo está justificando. Una vez logrado eso, usted no tratará. Usted no intentará. Usted será justo. Leo Gálatas 3:11, última parte. El justo por la fe vivirá. Apunten. Romanos capítulo 1, versículo 17 dice: porque en él la justicia de Dios se descubre, o sea, su justificación. El llegar a ser justo se va descubriendo y descubriendo y descubriendo hasta que un día uno dice: Señor, gracias, soy Cristo, me parezco a Cristo, vivo como Cristo. Cuando digo soy Cristo, me refiero no en el contexto de Dios, me refiero en el contexto de su carácter, de ser discípulos, de ser sus hijos. Qué lindo y hermoso es cuando alguien dice, soy como mi papá, soy como mi mamá. Sobre todo aquellos padres que han dado un buen ejemplo y que viven a la altura de la verdadera fe. Romanos 1:17, porque en él, en Cristo, en el Evangelio, en las buenas nuevas de salvación, la justicia de Dios se descubre de fe en fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Cómo logra el justo ser justificado? De fe en fe. No hay obras aquí, hermanos. Ustedes me preguntarán, bueno, hermano Miguel, ¿usted obedece o no obedece? Claro que obedezco, pero no obedezco para ser salvo. No obedezco para ser justificado. No obedezco para lograr la santidad. No puedo. Lo he intentado por años. Y usted lo ha intentado, tú lo has intentado. Y te aseguro que no lo has logrado. Porque falta un ingrediente que se llama fe. Nosotros empezamos al revés las cosas.
Creemos que si oramos mucho, Dios nos va a aceptar. Creemos que si leemos la Biblia 5 veces al año, entonces somos santos. Creemos que si guardamos el sábado, entonces ya vamos derechito al cielo. Creemos que si no adulteramos, y si no robamos, y si no matamos, y si no tenemos ídolos, entonces ya el cielo nos aprueba y nos acepta. Oigan bien lo que voy a decir. Hay mucha gente, mucha gente, que obedece la Biblia y se va a perder. Que obedece a su manera los mandamientos y se van a perder. ¿Cuánta gente ha leído el Espíritu de Profecía y se va a perder? ¿Cuántos vegetarianos o veganos se van a perder? Mucha gente estricta. Y se les nota en la cara que son bien estrictos. Pero se van a perder. Porque todo lo que están haciendo, lo están haciendo sin fe. Lo primero en el sendero de la obediencia es la fe. Es lograr ser justo, justificado, aceptado. Venir a estar, oigan bien, en paz con Dios. Para estar en paz con nosotros mismos. Y entonces estaremos en paz con lo que nos rodea. Eso dice Romanos 5:1. Pero la Biblia dice claramente que el proceso de la justificación es de fe en fe. Y el clímax de la justificación es vivir por fe. Hermanos, pero esto está en toda la Biblia. Otro de los profetas, Habacuc, de quien se habla muy poco. Habacuc capítulo 2, versículo 4 dice así: He aquí, se enorgullece aquel cuya alma no es derecha. O sea, que no es justo, es inicuo. Donde hay orgullo, orgullo espiritual, orgullo carnal, orgullo humano, orgullo personal, que nos sobra a todos, no hay justicia, no hay justificación, no hay justo. Dice Habacuc: He aquí, se enorgullece aquel cuya alma no es derecha en él. Más, o sea, por lo contrario, el justo en su fe vivirá. Wow. Hermanos, ¿tenemos esta fe que aprueba el cielo? ¿Tenemos paz para con Dios? ¿Para con Cristo? ¿Con el Espíritu Santo? ¿Con su palabra? Es tiempo que analicemos de que no puede haber verdadera obediencia si no hay verdadera fe. Solo aquellos que han sido justificados, solo aquellos en quienes en la mente, en la idea, en el concepto que el cielo quiere establecer en nosotros, solo aquellos que han logrado el verdadero concepto de la justificación por la fe, son los que en verdad pueden vivir a la altura de la ley, de la palabra, de la escritura, palabra de Dios. Entonces la pregunta es, ¿cómo llegar a ser justo? Dice el pastor Wagner, estoy leyendo en la versión libro, Las Buenas Nuevas del libro de Gálatas, página 73, dice: la justicia es el objetivo a ser alcanzado, y la ley de Dios es el modelo. La ley produce ira, no justicia, porque todos hemos pecado, y la ira de Dios está sobre los hijos de desobediencia. O sea, una vez nosotros veamos la ley y una vez nosotros reconocemos que tenemos que obedecer la ley y que la ley nos exige esto y lo otro, eso no es sinónimo de ser justificados. Lo único que estamos declarando es que nos merecemos la ira porque somos pecadores. Pregunta: ¿cómo podemos entonces ser hacedores de la ley y escapar de la ira o de la maldición? Y la respuesta, dice el pastor Wagner, la respuesta del mensaje de 1888 es:
el justo vivirá por la fe. O sea, hermanos, la única manera de sobreponernos a la ira que trae la ley, la única manera de sobreponernos a la muerte que trae la ley, la única manera de sobreponernos a el decreto de que merecemos morir. La paga del pecado es muerte y somos pecadores, nos merecemos la muerte. Lo único que se sobrepone a ello es la fe, la justicia de Cristo. Por eso Apocalipsis, yo no sé si ustedes lo han analizado de manera cuidadosa, allá en Apocalipsis capítulo 14 versículos 12 dice: aquí está la paciencia de los santos. Para empezar, está hablando de aquellos que van a lograr la santidad, o sea que son justos. Aquí está la paciencia de los santos o de los justos. Aquí están no los que tratan, sino los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. O sea, la Biblia o la profecía o la palabra nos pronostica un remanente, una iglesia, un grupo de personas con características que sobrepuja nuestra condición actual. Así que todas esas luchas de querer guardar y obedecer sin fe y la fe de Jesús es un imposible. Recibimos y estamos bajo la condenación de la ley cada vez que la entendemos, cada vez que la estudiamos y cada vez que la aplicamos. Y la única manera que en el pasado, en el presente y en el futuro el pecador podrá sobreponerse a ello es por medio del lema: el justo por la fe vivirá. Dice el mensaje de 1888. ¿Cómo podemos entonces ser hacedores de la ley y escapar de la ira o de la maldición? La respuesta es: el justo vivirá por la fe. Por la fe, no por las obras, llegamos a ser hacedores de la ley. Hermanos, y allí está el mensaje. No tratemos de ser hacedores de la ley, guardando el sábado, no mintiendo, no levantando falso testimonio, no adulterando, no tratando mal a papá y a mamá, no teniendo ídolos, etcétera, 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 etcétera. No esa es la manera en que uno logra ser justificado. No es la manera en que se vuelve uno hacedor de la ley. Ser hacedores de la ley es solamente sobreponiéndonos a lo que ella condena. Y ella nos condena a muerte. Ella tiene ira contra los pecadores que somos nosotros. Pero una vez quien logre la vida de Cristo por fe y vive en fe, automáticamente se vuelve un ¿qué? Hacedor de la ley. Hermanos, esto nos lleva a la necesidad del nuevo nacimiento. Quien no haya nacido de nuevo verdaderamente no puede ver el reino de Dios. No puede entender estas cosas espirituales. Jóvenes, viejos, adultos, guardar y obedecer con nuestras propias fuerzas, con nuestra propia agenda, estamos tratando un imposible y vamos derechitos a la muerte. Igual que el homosexual, igual que el satánico, igual que el budista, igual que el adorador de imágenes e ídolos. ¿Por qué? Porque no hay fe. El pueblo de Israel antiguo tenía los 10 mandamientos. ¿Y qué pasó? Fracasaron. ¿Por qué? Miren lo que dice el libro de Hebreos. Libro de Hebreos. Dice así la palabra de Dios. Capítulo 4, versículo 1 y 2 dice:
Temamos pues, o sea, tengamos miedo, dice, que quedando aún la promesa de entrar a su reposo, parezca alguno de nosotros haberse apartado. Porque también a nosotros se nos ha evangelizado como a ellos, mas no les aprovechó el oír la palabra a los que la oyeron, porque no la mezclaron con fe. ¿Qué pasó con el pueblo de Dios antiguo? Fracasó. Y fracasaron porque no mezclaron su creencia y su vida y sus obras en la fe. Así que tenemos que pedirle al Señor que en este momento nos haga un escaneo y que nos haga ver si tenemos o no la verdadera fe. De otra manera, estamos tratando un imposible: ser justificados, ser salvos, ser santificados. No caigamos en ese engaño satánico como los judíos, que creían que por hacer esto y lo otro y por ser más estrictos en esto y en aquello, ellos estaban siendo salvos. Todo lo contrario, cada vez se condenaban más. Dice el Espíritu Profecía, Joya de los Testimonios, tomo 1. Nos hace una invitación muy interesante y es la siguiente. El capítulo es la fe en Dios. Y dice: mientras me hallaba en Battle Creek, estado de Michigan, el 5 de mayo de 1855, vi que había una gran falta de fe entre los siervos de Dios, como también entre la iglesia. Hermanos, decir que había una gran falta de fe entre los siervos de Dios, o sea, los ministros y aquellos que administran o ministran al pueblo, y en la iglesia, es sinónimo de decir que estamos perdidos. Donde no hay fe, hay pecado, porque todo lo que no es fe, dice Romanos 14, el último versículo, todo lo que no es fe es pecado. Y la sierva de Dios estaba diciendo en 1855 que entre los siervos de Dios había una gran falta de fe, como también entre la iglesia. Interesante. Así que no es Miguel Martín el que está diciendo que estamos en una situación crítica. Es Dios a través de Gálatas 3:11. Es Dios a través del mensaje de 1888. Las buenas nuevas del libro de Gálatas por el pastor Wagner. Mensajero de Dios. Y la profeta de Dios, el espíritu de profecía, nos está diciendo que hay una gran falta de fe en la iglesia. Guardar la ley en esa condición es tratar, hermanos, un imposible. Querido hermano, tú que estás hoy aquí en el programa, ¿cuál es tu condición? ¿Cuál es mi condición? Ustedes que han de escuchar y ver esta grabación, ¿cuál es su condición? ¿Cuál es mi condición? ¿Hemos vivido una vida de fe? ¿Estamos viviendo una vida de fe? ¿Viviremos una vida de fe? ¿Entendieron que ser hacedores de la ley no se logra por medio de la práctica, sino por medio de la fe? En otras palabras, quien logre el cambio, la metamorfosis psicológica, mental, idea, concepto, pensamiento, cambia el de él por el de Dios, allí empieza la verdadera obediencia, la verdadera justificación, la verdadera santidad.
el momento que por fe logremos entender que ese es el único camino para ser justos y santos en Cristo, en ese momento nos volveremos de verdad hacedores de la ley. No estaremos debajo de la ley, no estaremos al lado de la ley, estaremos encima de la ley. Por eso a Cristo nada le condenaba, porque no había pecado. Vivía por fe. No estaba debajo ni al lado, sino encima de la ley. Y no me malentiendan cuando digo estar encima de la ley es pisotearla o ignorarla. Todo lo contrario. No trataremos de vivir 5 mandamientos. Viviremos todos los mandamientos. Muy bien. Sigue diciendo aquí, el pueblo de Dios se desaniman con demasiada facilidad, propenden demasiado a dudar de Dios y creer que les toca una suerte dura y que Dios los ha abandonado. Esa es la condición de muchos de nosotros. No tenemos fe, sencillamente no tenemos fe. Vi que esta actitud que ella está describiendo aquí, vi que esto era cruel. Dios los amó de tal manera que dio a su Hijo amado para que muriese por ellos. Y todo el cielo estaba interesado en su salvación. Sin embargo, después de todo lo que se hizo por ellos, les costaba confiar en un Padre tan bondadoso y amante. Él ha dicho que está más dispuesto a conceder el Espíritu Santo a quienes se lo pidan que los padres terrenales a dar buenas dádivas a sus hijos. Vi que los siervos de Dios y la iglesia se desaniman con excesiva facilidad. Cuando pedían a su Padre Celestial cosas que creían necesarias y no las recibían inmediatamente, su fe vacilaba, su valor desaparecía y se posesionaba de ellos un sentimiento de murmuración. Vi que esto desagradaba a Dios. ¡Wow! Tremendo. Mensajes Selectos, tomo 1. Hay todo un capítulo que es el 62, capítulo 62 de Mensajes Selectos, tomo 1, y se titula Justificados por la Fe. Y dice así, y aquí está el punto, hermanos. ¿Quién de los que me está escuchando no es pecador? ¿Quién de los que me está escuchando no ha pecado? Pero le pregunto, ¿quién de los que me está escuchando tiene paz? ¿Quién entiende lo que es ser justificados y cómo ser justificados y cómo permanecer justos ante el cielo? Aquí está el secreto. Estoy leyendo Mensajes Selectos, tomo 1, página 456. Cuando Dios perdona al pecador, le condona el castigo que merece y lo trata. Hermanos, oigan. Por eso yo digo, la verdad no importa qué piensa la gente de usted, de mí, de nosotros. De cada uno. Ni tampoco importa qué piense usted o qué piensas tú de ti mismo. Porque muchas veces superamos el que qué piensan los demás, pero no superamos el qué pensamos nosotros. Y por favor, créelo, dice aquí, cuando Dios perdona al pecador, le condona el castigo y le condona el castigo que merece y lo trata como si no hubiera pecado. Lo recibe dentro del favor divino, ojo, oído, y lo justifica por los méritos de la justicia de Cristo. Les pregunto,
¿Son justos? ¿Soy justo? Encontré una respuesta. Yo no sé ustedes, pero yo creo que lo soy. Y lo soy no por mis buenas o malas obras, no por mi obediencia o desobediencia. Lo soy en el momento que creo en el perdón de Dios, en el momento que me aferro a los méritos de Cristo, en el momento que yo creo que hay uno que hace expiación por mí. En ese momento el cielo me vuelve y me hace y me mantiene justo. Allí no hay ni un átomo de esfuerzo de Miguel Martín. No hay un pelo, no hay de distancia entre mi esfuerzo y la salvación. Es un hecho, es una realidad, es una verdad que se cree por fe. Pero mucha gente le pidió perdón hace 10 años a Dios de un pecado. Y todavía hoy le siguen pidiendo perdón. Nunca creyeron que los perdonó. Hasta hoy se siguen martirizando de aquel pecado, de aquel error, de aquella caída. Entonces, ¿creen o no creen? Están igual a aquella señora que tenía un problema grave. Creía en Dios y le oraba a Dios. Murió de úlceras. ¿Por qué? Porque cada vez le ponía los problemas a Dios. Pero siempre lo quería ayudar. Siempre se quedaba preocupada. Siempre se quedaba con esa preocupación de ¿qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Aquella persona que ora a Dios y le entrega un pecado, un problema, una situación, y después de arrodillarse sigue preocupado, sigue desvelándose, sigue tratando de hacer algo que solo Dios puede hacer. Esa persona nunca tuvo fe en dejarlo en las manos de Dios. Así que les digo algo. Cuando usted dice que le puso algo en las manos de Dios y después de orar lo sigue pensando y sigue desesperado y no puede dormir y no tiene paz, usted nunca lo puso en las manos de Dios. De igual manera, una vez que uno confiese el pecado y el error, ese momento, cuando se cree de verdad, el Señor perdona. Y no solo perdona, te justifica. Y no solo te justifica, te acepta, como que si nunca hubieses pecado. Esa es la justificación por la fe. El pecador, dice, solo puede ser justificado mediante la fe en la expiación efectuada por el amado Hijo de Dios, que se convirtió en un sacrificio por los pecados del mundo culpable. Vuelvo a leerlo. El pecador solo puede ser justificado mediante la fe en la expiación efectuada por el Hijo de Dios, que se convirtió en un sacrificio por los pecados del mundo culpable. Nadie puede ser justificado por ninguna clase de obras propias. Vuelvo a leerlo. Nadie puede ser justificado por ninguna clase de obras propias. Puede ser liberado de la culpabilidad del pecado, de la condenación de la ley, del castigo de la transgresión, solo por virtud de los sufrimientos, muerte y resurrección de Cristo. La fe es la única condición por la cual se puede obtener la justificación. Y la fe implica no solo creer, ojo, sino confiar. Hermanos, yo puedo seguir leyéndoles y leyéndoles, pero ¿de qué sirve?
creo que suficiente se ha dicho para entender cuando Pablo dice, bajo inspiración en Gálatas 3:11, queda manifiesto, dice, queda claro, de que nadie es justificado ante Dios por las obras, en ningún mínimo esfuerzo. Este es un asunto de fe. Por eso, hermanos, allá en el libro de Hebreos, y ya vamos cerrando, en el libro de Hebreos capítulo 11, versículo 6, un versículo que amo, que me inspira, me motiva en mi vida espiritual. Cuando empiezo a verme a mí mismo, cuando empiezo a buscar una justificación espuria, satánica por mis obras, por mi comportamiento, por mi obediencia. Esos son frutos. Y será tan natural y aceptado ante Dios cuando viva por fe. Pero cuando trate y me amargo y me disgusto y trato y caigo y subo y bajo y no logro una vida consistente espiritual, es que estoy tratando solo, estoy tratando sin fe. Y ese ha sido el problema del pueblo de Dios en cada generación. Llega un punto donde Satanás no le importa si te vuelves cristiano, no le importa si lees la Biblia, no le importa si quieres obedecer, porque él sabe que al final, si no es por fe, estás igualmente perdido. Hebreos 11:6 dice, me encanta, me fascina, porque hasta aquí llegan los esfuerzos de Miguel, hasta aquí llega la mejor obediencia, el mejor concepto, la mejor intención. Empero, sin fe es imposible. ¿Entienden lo que eso quiere decir? Imposible agradar a Dios. Hermanos, ¿qué más podemos decir? Todas estas son promesas de salvación. En este libro, Promesas para los Últimos Días, hay un pensamiento que quería compartirles hoy, y con esto los dejo. Si en este momento no lo crees y no confías, si en este momento estás lleno de pesar, de pecado, de traumas, de una confusión de, bueno, entonces ¿qué obedezco o no obedezco? Claro, sométete a la palabra, obedezcamos lo que Dios dice, pero eso no nos salva, entendamos esto, no nos salva. Lo que nos salva es Jesucristo, lo que nos justifica es la fe en lo que Él hizo y en lo que Él hace por nosotros. Lo demás es el resultado de vivir a la altura de Cristo, de vivir por fe. Habacuc lo entendió, Abraham lo entendió, Pablo lo entendió y trató de explicárselo a los Gálatas porque se desviaron completamente creyendo que haciendo esto o lo otro podrían ser justificados, y Pablo les dice, no. Esto no es controversial, esto no es confuso. Es un asunto de fe, es un asunto de creer, pero como leíamos en la otra cita, hay que confiar. Te invito a que lo creas y confíes. Serás liberado de preocupaciones, serás feliz, serás una completa y productiva persona espiritual. Tendrás paz en el Señor. Promesas para los últimos días, página 11, dice así: Dios conoce nuestras necesidades y ha hecho provisión para satisfacerlas. Por eso es que por más dinero, por más buen esposo, buena esposa, buenos hijos, títulos, educación, universidad, etcétera, etcétera, nada de eso, por más que se adquiera y se logre, eso no llena. Por eso el hombre siempre quiere más y más y más y más.
y siempre está insatisfecho. Pero Dios ha hecho provisión para todas nuestras necesidades, que ha de satisfacerlas. El Señor tiene un rico almacén con abundantes provisiones para sus hijos y puede darles lo que necesitan en todas las circunstancias. Entonces, ¿por qué no confiáis en Él? Ha hecho preciosas promesas a sus hijos a condición de que obedezcan fielmente sus preceptos. No hay ninguna carga, repito, no hay ninguna carga que no pueda quitar, ninguna niebla que no pueda disipar, ninguna debilidad que no pueda transformar en poder, ningún temor que no pueda apaciguar, ninguna aspiración digna que no pueda guiar y justificar. Nosotros deberíamos tomar las promesas de Dios una a una y examinarlas estrechamente por todos lados para apoderarnos de su riqueza y ser aliviados, consolados, fortalecidos por ellas. Dios ha provisto para todos el consuelo que el alma necesita. Gálatas 3:11. Dejamos claro, dice Pablo, que el justo vivirá por la fe. Oremos. Amantísimo Padre, en el nombre de Cristo Jesús imploro que nos regales la experiencia de la verdadera fe. Que nuestros nombres sean registrados como justos. Esos justos que entienden la fe de Cristo. Te imploro que bendigas a cada oyente, a cada creyente, a cada hermano y hermana. Que en este momento nos liberes, no solo al creer, sino al confiar. Que por la fe de Cristo, por los méritos de Cristo, somos liberados, limpios, restaurados, hechos, formados nuevamente. Somos presentados ante el Padre, ante el juicio, como justos, rectos, puros, justificados. Gracias por estas preciosas y lindas promesas en la cual descansamos y creemos y confiamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendiciones y será hasta la próxima. Mañana su tema de profecía.